En el año 36 a.C., un audaz general romano se aventuró en el misterioso este, desafiando a un antiguo enemigo. Traición, intrigas y una batalla épica se avecinan en este capítulo olvidado de la historia. ¿Cómo los partos lograron derrotar a los romanos una vez más? Antonio llevaba años planeando una invasión en el este, pero sus planes se habían visto constantemente aplazados debido a asuntos en Italia y otras partes del imperio. Finalmente, llegó el momento en que Antonio estaba listo para actuar. En este episodio, exploraremos la campaña de Atropatene de Marco Antonio y trataremos de entender qué buscaba lograr y qué tan exitoso fue en su empresa. Marco Antonio había estado planeando esta campaña durante un tiempo considerable. En el 37 a.C., se vio obligado a posponer la invasión para ayudar a Octavio en su lucha contra Sexto Pompeyo, brindando apoyo naval a cambio de 4 legiones de Octavio. Pero antes de que esas legiones prometidas pudieran llegar, se presentó una oportunidad para Marco Antonio. La victoria de Ventidio sobre los partos incluyó la muerte del heredero parto, Pacoro. En el 37 a.C., su hermano, Phraates IV, ascendió al trono y, para asegurar su posición, purgó la corte real, ejecutando a muchos miembros de su familia y nobles. Muchos nobles huyeron por sus vidas, y uno de ellos, Monaeses, se acercó a Marco Antonio informándole del caos interno en Partia y afirmó que podría llevar a gran parte de Partia al lado de Marco Antonio. Esta fue una oportunidad de oro para Marco Antonio. Los partos aún se estaban recuperando de las derrotas sufridas a manos de Ventidio y parecían estar fracturados internamente. Marco Antonio decidió aprovechar esta oportunidad y puso en marcha sus planes. Marco Antonio planificó atacar desde el norte, utilizando Armenia como base de operaciones y contando con el apoyo de Artabasdes y sus miles de jinetes, una valiosa respuesta a las ágiles fuerzas partas. Además, Media Atropatene no formaba parte del imperio parto propiamente dicho, sino que estaba gobernada por su propio rey Medo, también llamado Artabasdes, quien era un aliado cercano, efectivamente un vasallo, de los partos. Inicialmente, Marco Antonio parecía haber planeado cruzar el Éufrates y avanzar rápidamente hacia Armenia antes de que las fuerzas partas pudieran reaccionar. Sin embargo, al llegar al Éufrates, descubrió que la travesía ya estaba defendida, por lo que se vio obligado a tomar una ruta más larga hacia Armenia. Esto y la necesidad de esperar a que finalizara la campaña de Canidius retrasaron a Marco Antonio. Para cuando todas las piezas estuvieron en su lugar, la temporada de campaña estaba llegando a su fin, y el invierno se cernía en el horizonte. Sin embargo, Marco Antonio era conocido por ser un arriesgado. Marco Antonio planeaba realizar un audaz ataque contra la capital meda, Praata, donde se encontraban la esposa e hijos del rey Medo, y tomar rápidamente la ciudad, presumiblemente para usar a la familia real como palanca. Si se movía lo suficientemente rápido y todo salía bien, había tiempo suficiente en la temporada para lograr este objetivo antes de que llegara el invierno. Para llevar a cabo la campaña, Marco Antonio reunió una inmensa fuerza. Existe disputa entre las fuentes, con estimaciones que van desde 13 hasta 18 legiones, aunque la mayoría de los historiadores modernos tienden a favorecer un número alrededor de 16 a 18 legiones. Dependiendo de la fuerza de estas legiones y al agregar aliados al total, Marco Antonio pudo haber tenido entre 60.000 y 100.000 hombres cuando lanzó su campaña. Para permitir que sus legiones se movieran más rápido, separó los suministros de movimiento lento y las máquinas de asedio bajo el mando de Statianus con 2 legiones y a los armenios para defenderlos, mientras avanzaba con la mayoría de sus fuerzas para atacar Praata. Al llegar a la ciudad, Marco Antonio lanzó de inmediato varios asaltos contra ella, pero las defensas eran sólidas y sus hombres fueron rechazados. Marco Antonio comenzó la construcción de obras de asedio y acampó su ejército alrededor de la ciudad. Sin embargo, abandonó la campaña por completo, regresando a casa, mientras que la fuerza parto-meda destruyó todo el equipo de asedio romano. Fue un comienzo devastador para los romanos. Cuando esta noticia llegó a Marco Antonio, reunió a 10 de sus legiones y marchó rápidamente para intentar salvar a Statianus, dejando al resto de su ejército para continuar el asedio de Praata. Sin embargo, cuando llegó, la lucha ya había terminado. Aún así, Marco Antonio persiguió a los partos,
buscando forzar una batalla. Al llegar a Praaspa, se enteró de que los defensores habían salido de la ciudad, empujando a los romanos hacia atrás y saboteando parte de su equipo de asedio. Marco Antonio estaba aparentemente tan furioso que mandó a decimar a algunas de las legiones que sitiaban la ciudad. Marco Antonio se encontraba ahora en una situación potencialmente desastrosa. Sin máquinas de asedio, el asedio de Praaspa se alargaría aún más, y con el invierno a la vuelta de la esquina y un ejército parto detrás de él, la posición de Marco Antonio era completamente insostenible. Afortunadamente, en una posición de negociación ventajosa, la fuerza de Marco Antonio levantó el asedio, rompió el campamento y se dirigió hacia el río Eraxes, la frontera entre Media y Armenia. Mientras desmantelaba el campamento, se le acercó un guía, ya sea un prisionero de Carrae que había llegado a las líneas romanas o un hijo de Monaeses. Le advirtió a Marco Antonio que los partos planeaban atacar mientras los romanos estaban a la intemperie, marchando de regreso a Armenia, y le instó a tomar una ruta diferente de regreso a casa. El general romano siguió el consejo y optó por una táctica defensiva. Marco Antonio no podía permitirse detenerse. Si el ejército se detenía, sería rodeado y probablemente destruido. En su lugar, formó su ejército en un cuadrado hueco, con infantería ligera y unidades de proyectiles en los flancos y la retaguardia, con apoyo de caballería. Cuando los partos se acercaban demasiado, las tropas de proyectiles se enfrentaban a ellos antes de que la caballería romana cargara y los ahuyentara, pero sin perseguirlos. Utilizando estas tácticas, Marco Antonio logró mantener a su ejército moviéndose lentamente hacia Armenia sin que los partos los destruyeran por completo. Pero la situación era desesperada. Sin máquinas de asedio, el asedio de Praaspa se prolongaría aún más, y con el invierno a la vuelta de la esquina y un ejército parto detrás de él, la posición de Marco Antonio era completamente insostenible. Finalmente, el ejército de Marco Antonio llegó a un punto crítico. En la ciudad de Bambis, sufrieron otro ataque parto y, a pesar de infligir algunas bajas en ataques nocturnos, las provisiones de Marco Antonio fueron cortadas y su fuerza improvisada quedó atrapada. Sus hombres comenzaron a desertar, y Marco Antonio finalmente quedó solo y, finalmente, fue capturado. El último hijo de Pompeyo el Grande fue ejecutado meses después en Mitilene después de haber luchado contra César, Marco Antonio, Octavio y Agripa durante aproximadamente una década. Más de una década después de que César cruzara el Rubicón, su heredero y su hombre de confianza eran los únicos dos jugadores importantes que quedaban en pie. Un conflicto abierto entre Marco Antonio y Octavio se había evitado en gran medida durante años, reemplazado por guerras por procuración y maniobras políticas. Ambos hombres habían logrado mantener un equilibrio precario, pero eso estaba a punto de cambiar. Si no quieres perderte futuros episodios, asegúrate de estar suscrito y de haber presionado el botón de notificaciones. Por favor, considera darle like, suscribirte, comentar y compartir, esto nos ayuda muchísimo.